Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Lice. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Lice. ¿Me escuchan Buenas bien? tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Sí, Lice, se lo escucha. Ya. Vamos a compartir pantalla. Quiero terminar este tema. ¿Tengo buen audio? Sí, Lice. Entonces vamos a empezar el material, el tema del nuevo rumbo del turismo en Bolivia post-COVID. Habíamos estado en el... ¿Están visualizando la pantalla? Sí, licenciada. Entonces, creo que nos habíamos quedado en esta diapositiva. ¿Cuáles son los principales mercados emisores? Es decir, ¿de qué regiones los países viajan con mayor frecuencia? ¿No? ¿De qué regiones? Y en este caso vemos que los mayores viajeros vienen de América del Norte, que aportan con 137.000 millones de turistas, estamos hablando de al año, con 252.300 millones de dólares. Luego viene América del Sur, con 36.7 millones de turistas y 29.300 millones de dólares. Posteriormente el Caribe, 26 millones de turistas, 37 millones de dólares, y América Central con 11.2 millones de turistas y 12.700 millones de dólares. ¿Para qué significa esto? ¿Para qué nos puede servir? Si nosotros sabemos que la mayor cantidad de turistas provienen, les gusta viajar de América del Norte, eso significa Estados Unidos y Canadá, entonces tenemos que utilizar estrategias para estos mercados. Posteriormente, América del Sur, que son nuestros vecinos, porque estamos ubicados en el continente sudamericano, el Caribe y por último América Central. Si hay alguna pregunta, por favor, me avisan. Y nos habíamos quedado en esta diapositiva, pero he retrocedido una más. De estos mercados, de estas regiones, la mayor cantidad de turistas que viajan alrededor del mundo es China, con 257.70 millones de dólares. Luego Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Federación Rusa, República de Corea e Italia. Ello también va a significar que nuestras estrategias de promoción, de marketing, nuestras estrategias de mercadeo estén dirigidas pues al mercado chino y al mercado estadounidense y posteriormente a Alemania. Ahora, no solamente nuestras estrategias de mercadeo, eso quiere decir no solo la demanda, sino también preparar nuestra oferta. Preparar nuestra oferta porque sabemos que estos visitantes provienen de estas regiones. Entonces ya no solamente será necesario aprender el inglés, sino también aprender el chino, aprender el alemán, preparar nuestra publicidad, nuestra señalética, etcétera, etcétera, en estos idiomas. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ninguna, No, Lice. Lice. Luego, principales destinos de llegadas. Eso significa que los turistas que se mueven alrededor del mundo, ¿dónde viajan principalmente? ¿Cuáles son los centros receptores? Y vemos que en primer lugar está Francia. Eso quiere decir que estos turistas que viajan principalmente les gusta ir a Francia. Estamos hablando de países, antes hemos visto continentes.
Luego España es otro destino muy visitado y eso tiene que ver por la Costa del Sol. La Costa del Sol tan apetecible por los visitantes a nivel mundial. Luego Estados Unidos con Orlando, con Disney, etcétera, etcétera, no deja de llamar la atención de los turistas. China es un mercado emergente, tanto para la salida como para la llegada de visitantes. Y uno de los principales viajes que se dan a China es justamente por el comercio, ¿no? Ustedes saben que China ha invadido, ha sobresaturado los mercados, sobre todo en Latinoamérica, de productos chinos. México también es otro destino muy visitado y esto tiene que ver con el tema del Caribe, con la cultura mexicana. Luego Reino Unido, Turquía es otro destino emergente, Alemania y por último Tailandia como un destino exótico. Bueno, los ingresos por concepto de turismo en los principales receptores de llegadas de turismo en el mundo, en miles de millones de dólares. Estados Unidos es aquel país que recibe la mayor cantidad de dinero, de divisas. España, imagínense, casi le triplica, si no es que le triplica, el concepto por ingreso de llegadas de turistas y en millones de dólares, Estados Unidos a España. Poco más abajo viene Francia, Tailandia, Reino Unido, Italia, Australia, Alemania, Macao y Japón. Dentro de Sudamérica, vamos a ver cuáles son las principales llegadas de visitantes. Cuando llegan al continente sudamericano estas corrientes turísticas, en primer lugar vemos Argentina. Es un país muy visitado la Argentina. Y eso es debido no solamente por su oferta turística, Mar del Plata, el tema de todo lo que significa Buenos Aires, sino también por el cambio de la moneda, ¿no? Su cambio de moneda favorece mucho a las personas que llevan dólares o euros. Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y nosotros al último lugar, imagínense. Cuando nosotros deberíamos, debido a nuestra mega diversidad, a ser considerado un destino único con atractivos de gran magnitud como el Salar de Uyuni, Lago Titicaca, nuestra cultura milenaria, Tiahuanaco, el tema de la Chiquitanía, la región de la Chiquitanía, o sea, innumerables atractivos, Madidi, ¿no? Las cumbres de la Cordillera Real, toda nuestra oferta, incluido el Carnaval de Oruro, que es realmente majestuoso, llegamos un poco más y ya no aparecemos en este cuadro. Entonces, eso significa que, como les decía en algún momento, el principal desarrollo turístico es el hombre. Entonces, eso significa que el problema está en los recursos humanos, ya sea a nivel del sector público, los que planifican el turismo o la actividad turística a nivel estatal, regional, nacional y local, también el problema está en el sector privado que no ha podido articular una oferta turística y un producto turístico atractivo y ponerlo en el mercado, y obviamente los recursos humanos calificados que somos nosotros, ¿no? Entonces nuestro problema está a nivel de superestructura turística. Tenemos una oferta increíble, pero no hemos podido articular la oferta y el producto. No hemos podido llegar a la demanda, ¿ya? Y una de las deficiencias a nivel de la planta de producción del sector turístico son las instalaciones. Yo les decía que tenemos atractivos, pero muchas veces de nada nos sirven porque no tenemos instalaciones adecuadas.
instalaciones de montaña, de agua, etcétera. Recién se está construyendo, por ejemplo, el camino Rurrenabaque-Madidi. Reyes, Trinidad, Reyes, Rurrenabaque, para llegar al Madidi, que es excepcional. Alberga la mayor cantidad de biodiversidad, uno de los mayores lugares que alberga mayor diversidad en el mundo, mega diversidad. Animales que están en extinción, pero recién estamos construyendo la carretera. Pero ustedes me dirán, pero ya hay carretera asfaltada en las rutas troncales, cierto. Pero eso es para los habitantes, para la gente que vivimos acá, para los estantes y habitantes. Pero para aquella gente que llega, quiere ir a destinos realmente exóticos. Lamentablemente no puede, ¿no? Tienen que accederlo o haciendo un turismo de aventura realmente. Y los 5 países que más turistas emiten en Sudamérica son Brasil, al brasilero le gusta viajar mucho, casi 10 millones de turistas, está bordeando. No se olviden que todas estas estadísticas son 2018. 9.887.570 millones de turistas. 10 millones de turistas que no vienen a Bolivia. Si vienen a Bolivia, son los chicos que vienen a estudiar, pero turistas prefieren otros destinos. Y estamos con un mercado ahí, fronterizo. Tenemos 2 o 3 ingresos de frontera cercana con el Brasil. Tenemos vía Guayaramerín, tenemos vía Cobija, tenemos incluso vía la otra frontera, no me acuerdo. La Argentina lo mismo, 10 millones de turistas argentinos viajan al mundo, pero no vienen a Bolivia. Chile, lo mismo, 4 millones de turistas. Colombia, 3 millones de turistas. Estoy redondeando cifras. Perú, 2.500.000 turistas. Esta gente viaja, quiere gastar su dinero y estando todos estos países son fronterizos con nosotros, excepto Colombia, viajan a otros destinos. Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpe. ¿Hay alguna duda respecto al turismo internacional? No, Lice. Bueno, ese es el contexto internacional. Yo les decía que les iba a dar datos que los iba a ayudar a configurar su propuesta de turismo rural y comunitario, la idea de proyecto que tiene un formato específico que se los voy a pasar para que lo vayan haciendo con calma, pero este análisis del contexto internacional les sirve, ¿no es cierto? Ya no tienen que buscar, tal vez actualizar, pero actualizar al 2019, cuando no han habido turistas en el mundo por la pandemia, se mantienen estos datos, ¿no? 2020 seguimos en pandemia, ya estamos con la tercera ola. Entonces, este análisis de contexto internacional vamos a decir que está realmente completo. Posteriormente viene el análisis del contexto nacional. ¿Qué pasa en Bolivia? El turismo el año 2018 aportaba con cerca del 4% al Producto Interno Bruto. 38 millones de dólares. Había un registro de la llegada de 1.141.800 turistas extranjeros. Y sobre turismo interno nos arroja la cifra de cerca del 1.000.000 de turistas nacionales que recorrían su propio país. Se generaban 700 millones de dólares y una generación de 200.000 empleos. Algunos incluso indican que la generación de empleo alcanzaba a 300.000 empleos.
Entre el 2014 y el 2018, miren, tenemos ahí las columnas, vemos, apreciamos que también, al igual que a nivel mundial, en el ámbito mundial hay un crecimiento interesante, no baja el crecimiento, ¿no? 870,000, 881,000, 960,000, 1,100,000 y tantos mil y 1,141,000. Teníamos un crecimiento ascendente. La llegada de turistas internacionales según tipo de transporte, esto es importante. Analizamos 2 años, 2017 y 2018. El asterisco entre paréntesis significa que son datos preliminares, que no se han confirmado todavía, ¿ya? Pero vemos que en el transporte aéreo, terrestre, ferroviario y fluvial, la mayor cantidad de personas que llegan a Bolivia, el 17 y el 18, es justamente por el transporte, gracias al transporte terrestre. Es decir, que los turistas llegan a Bolivia y transitan por Bolivia por transporte terrestre. Luego viene el transporte aéreo. Ferroviario, que ustedes saben que funcionan algunos ramales de la red oriental, sobre todo en el tramo de Santa Cruz Corumbá, y el tema fluvial, que es prácticamente en la Amazonía, ¿no? ¿Qué países? ¿Cuál es el aporte de los países que llegan a Bolivia en miles de personas? Vemos que está primero Argentina. Es un destino que le gusta venir a Bolivia, le gusta venir a Bolivia. Perú, Brasil, Chile, Estados Unidos. Estos 4 primeros mercados son mercados regionales, porque están en la región de Sudamérica. Dentro de la priorización de mercados, normalmente la estrategia recomienda que deberíamos atacar a nuestros mercados más cercanos. En Bolivia, ¿cuál es nuestro mercado más cercano, chicos? Chicos, tarea. ¿Sí? ¿Podrías repetir, Lice? Dice, entre estos mercados son, o sea, más que todo serían los que se encuentran, o los países vecinos, entre los que destacamos Perú, Argentina, Brasil, pero creo que no hay muchos brasileños que hagan o que lleguen a Bolivia por turismo. Sé que vienen a estudiar, pero por turismo no he visto a muchos. He visto más a gauchos y a peruanos. Decía, es que ustedes parece que no están siguiéndome la clase. Les decía, chicos, ¿cuál sería para Bolivia nuestros mercados prioritarios? Ustedes tienen Dice, sí, si tienen una operadora de turismo, ¿qué mercado primero, prioritariamente? Argentina y Perú, Liz. No. Primero sería impulsar el turismo nacional. Lice, como dice, no sería enfocarnos en los chinos, pero a lo que sé, ahí en Uyuni también se recibe más visitantes chinos que de otros países. Primero, continentes y océanos, tenemos pues que fijarnos en los que están en Bolivia, que es más fácil que nosotros los bolivianos querramos ir a Uyuni con una buena oferta, ahora que la premisa de la OMT es turismo y desarrollo rural, esa es la premisa que nos da la OMT y les dije al principio, nuestro mercado prioritario siempre va a ser el mercado interno, porque está a la mano, al ladito. Si nosotros somos una operadora de Cochabamba, nuestro principal mercado va a ser históricamente aquellos mercados que más han venido a Cochabamba. Y eso es Oruro, Santa Cruz,
y Potosí, si no me equivoco, vamos a ver más adelante. Pero están los otros 6 departamentos o 5 departamentos más. ¿Por qué no vienen los pandinos? ¿Por qué no vienen los benianos? ¿Por qué no vienen los orureños a 3 horas? ¿Por qué no vienen los de Sucre? 6 horas en movilidad pequeña. Porque no hemos podido captar la atención de los visitantes internos. Nuestro mercado prioritario siempre ha de ser el mercado más próximo. Ahora, el mercado secundario siempre ha de ser el mercado regional. El mercado regional, en este caso, si hablamos de Bolivia, vamos a fijarnos en los países que son fronterizos a los nuestros. ¿Ya? Y los mercados de oportunidad se establecen 3 tipos de mercado, inclusive hasta 4, pero vamos a hablar aquí de 3. Los mercados de oportunidad son mercados más lejanos y ahí entraremos recién Estados Unidos, al mercado chino, alemán, Francia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el orden prioritario, secundario y de oportunidad. Depende dónde estemos ubicados para definir nuestra estrategia de mercadeo. ¿Ya? ¿Comprendido, chicos? Sí, Lice. Por vía aérea, llegada de turistas internacionales por vía aérea según aeropuerto. Eso quiere decir, ¿a qué aeropuerto llegan más los turistas? Entre el 2014 y el 2018. 14, 15, 16, 17 y 18. Y vemos que la constante, el aeropuerto que recibe mayor cantidad de turistas es Virubiru. Virubiru. El año 2014 recibió 240,000 turistas y el 2018 256,000. Frente al Alto, en La Paz, que el año 2014 recibió 124,000 visitantes y el 2018 127,000. Nosotros en Cochabamba, miren la cifra ínfima que tenemos, siendo aeropuerto internacional. Hemos perdido una de las plazas más importantes, ¿cuál es? Tener y contar con un aeropuerto internacional. No hemos podido lograr establecer alianzas estratégicas con líneas aéreas, darles mayor facilidad para que vengan por Cochabamba y aterricen primero en Cochabamba. Hemos recibido el 2014 10,000 turistas y el 2018 31,000. Luego viene el aeropuerto Oriel Lea Plaza, que es el mercado argentino por ahí. Y ese es el panorama del transporte aéreo. Luego viene la llegada de turistas por vía terrestre según ciudad fronteriza. Y vemos que el principal ingreso se mantiene en todos los años por el desaguadero, vía Perú. Posteriormente viene Copacabana, Villazón, Bermejo y Yacuiba y Bermejo. ¿Ya? ¿Por dónde ingresan más los turistas? Por estas regiones fronterizas. Estamos hablando solamente, chicos, del occidente y del sur del país. No entran turistas por la Amazonía, por Pando, por el Beni. No ingresan turistas. Imagínense qué tristeza, ¿no? Y encima nosotros les pedimos pasaporte, les hacemos la vida imposible a los pobres turistas. Terrible, terrible la situación de migración. El gasto turístico que realizan los turistas cuando llegan a Bolivia. En primer lugar, gastan más en alimentos y bebidas. De la platita de los dólares que se traen,
La mayor cantidad está en alimentos y bebidas. Posteriormente, transporte, esparcimiento. No se olviden que hay que leer de abajo hacia arriba. El mayor gasto, alimentos y bebidas, transporte, esparcimiento, alojamiento, vestimenta, artesanías, otros y souvenirs. Estos están con valores sin valor. Esta es una tarea individual para cada uno de ustedes. Luego, Lisen, disculpe, no escuché aparte de del trabajo individual que estaba dando. ¿Lo podría repetir, por favor? el problema es, chicos, que yo hablo en voz alta y hablo claro, trato de hablar claro. Ustedes están distraídos. No, Lice, se entrecortó su audio. Sí, Lice. ¿Puede volver a poner la imagen, por favor? Gracias. Ustedes tienen que asignar el valor que corresponde al año 2018. Está sin valor, pero ya saben que en alimentos y bebidas hay el mayor gasto. El año 2018. Ponen los valores, cualquier rato les voy a pedir. ¿Ya está? Sí, Lice. Gasto medio y estadía media por viaje, según 10 principales países en dólares y en días. Aquí hay un dato muy interesante. El gasto medio por viaje, promedio, estamos hablando de un promedio de dólares y la estadía media en días, vemos que la Argentina, en mercados sudamericanos, nuestros mercados secundarios, vemos que la Argentina, Brasil y Chile, que son mercados secundarios para nosotros porque están más cerca, tienen un gasto entre 420, 415 y 372 dólares por día. Y se quedan cerca de 8 días los argentinos en Bolivia, imagínense, es una estadía altísima. Luego los chilenos se quedan cerca de 6, 7 días y los brasileros cerca de 4 días, 3 días y medio, digamos, ¿no? En mercados de oportunidad que vendrían a ser los mercados extranjeros, está España primero, Estados Unidos. Los estadounidenses gastan en Bolivia cerca de 1.270 dólares y hay un promedio de estadía de 8.6 días, cerca de 9 días. Perdón, les he dicho mal, les he leído mal. Gasto medio viaje promedio, no es por día, es el total de lo que gastan en su estadía. En este caso, el mercado de Estados Unidos gasta cerca de 1.300 dólares en cerca de 9 días. Si ustedes dividen 1.300 entre 9, ¿cuánto es el gasto promedio por día? Ese dato también lo pueden sacar como tarea. ¿Vuelvo a repetir o han entendido esta parte? Sí, Se ha entendido, Lice. ¿Cuáles son los principales motivos de viaje? ¿Por qué los turistas de Bolivia compran? Y aquí vemos. Se le está yendo el audio y no se le puede escuchar bien. ¿Ah? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, Lice. Aquí vemos que el principal motivo de viaje es el tema cultural. Luego el tema de turismo de naturaleza, aventura, recreación, otros que no especifica.
descanso, investigación, voluntariado, turismo comunitario y por último, visitas a familiares o amigos. Ya, este es más o menos el orden. ¿Ya? Luego, la llegada de turistas nacionales, los turistas nacionales, el turismo interno que hay en Bolivia entre el 2014 y el 2018 ha sido también constante. Hasta antes de esta diapositiva hemos visto la composición internacional. Ahora vamos a ver el turismo interno. Vemos desde 644,000 visitantes hasta cerca del 1.000.000 de visitantes que hace turismo en Bolivia. Los nacionales, los bolivianos. Por último, vemos el ingreso de viajeros nacionales a establecimientos de hospedaje y vemos que a los turistas bolivianos preferentemente van a Santa Cruz, de acuerdo a la llegada a establecimientos de hotelería. Luego La Paz, Cochabamba, Oruro. Estamos en un tercer lugar, más o menos, en la llegada de turismo interno a Bolivia. Luego la oferta hotelera. ¿Qué hoteles prefieren los bolivianos? Perdón, ¿cuál es la oferta hotelera según establecimiento, según categoría, establecimientos, habitaciones y camas? En total, vemos que hay casi 52,000 camas en Bolivia. Cerca de 19,000 hoteles. 1.573 hoteles. 13,000 residenciales. Casi 7,000 alojamientos categoría A. 10,000 alojamientos categoría B. Y casas de huéspedes 666. Esta es la hotelera, ¿sí? Nos acaba de decir los montos, pero esos son de las camas, Lice, porque los establecimientos, y como muestra en su diapositiva, los establecimientos son los de arriba, las habitaciones en segundo y las terceras, lo que nos dijo. Las camas, ¿no? Establecimientos, habitaciones y camas. Sí, Lice. En hoteles, en apartoteles, etcétera, etcétera. Esta diapositiva, si es que he explicado mal, me disculpan, la van a ver igual en el Moodle, ¿ya? Y por último, damos las conclusiones de lo que acabamos de exponer. Hemos visto el turismo en datos internacionales y el turismo en datos nacionales, ya que nos va a ayudar a comprender el panorama. En Bolivia, el turismo era. ¿Por qué digo era? Porque antes de la pandemia era. Ahora no sabemos cómo estamos, ¿no ve? Ha sido una de las actividades más castigadas. El turismo, la hotelería, la parte de recreación, etc. Era la tercera actividad en la generación de divisas, después del gas y la soya. El oro y el zinc, entre paréntesis, ya que algunos estudiosos indican que ocupábamos el cuarto lugar. Aportaba con el 5.1 al PIB. Era el tercer generador de empleos. Se generaban cerca de 400,000 empleos con un efecto multiplicador de 1 al 7. De 7 empleos, 1 era de turismo. El volumen de turistas internacionales crecía constantemente. Se preveía que al 2025 íbamos a llegar a cerca de los 3 millones de visitantes internacionales. El turismo interno se dinamizó. Era también creciente en el país.
la estabilidad económica y el incremento de la renta fueron factores detonantes. Hubieron avances significativos en infraestructura, tema aeropuertos, carreteras, comunicación, etcétera, etcétera. Falta mucho, sin embargo, por hacer, sobre todo en el ámbito de las terminales terrestres, el transporte aéreo. ¿Saben cuántas líneas tenemos? Una bandera que es BOA. Ecojet y Amazonas son líneas privadas. Entonces no hay competidor para BOA. Entonces BOA hace un monopolio y cobra lo que quiere y lo que puede. Si quiere le cambia el vuelo a uno y si no quiere no le cambia, ¿no? También hay que hacer mucho en equipamiento, pero sobre todo en instalaciones. Esas son las conclusiones de lo que acabamos de exponer. Entonces, viene ahora los efectos del COVID, que está chiquitito. El sector turístico va a tardar 1 a 2 años en reponerse por la crisis del COVID. Los datos difundidos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en la reunión de la OMT anticipan una caída negativa del 1 y del 3% en el crecimiento del sector. Cuando nuestro crecimiento era ascendente, han visto ustedes en todos los años, ahora va a haber un crecimiento, un decrecimiento del 1 al 3%. Después de que había un crecimiento del 3% previsto, del 3.8% para el año 2019. Cerca del 4% íbamos a crecer. Pero lamentablemente se truncó. El turismo representó el 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial el año 2019. Hablando de nuestro potencial, Bolivia se encuentra entre los 10 países megadiversos en el planeta. Por lo tanto, se debería buscar la práctica del turismo biocultural. Entre algunos ejemplos que les puedo dar de algunas rutas exitosas son las rutas de las misiones de Chiquitos. Antes solo se hablaba del lago Titicaca, se hablaba de la Cordillera Real, se hablaba del Carnaval de Oruro, etcétera. Pero una región emergente en Bolivia es justamente las misiones de Chiquitos, donde se han impulsado modelos de fomento integral a partir de la historia precolonial y colonial. ¿Ya? Lo que se diga sobre Chiquitos es perfectamente replicable en otros territorios. Subraya don Carlos Hugo Molina del CEPAT. Hemos terminado la clase, chicos. Entonces, el día viernes empiezan a exponer sus trabajos, ¿ya? Buenas tardes, Lice. Perdón que le corte. Está bien, Lice. ¿Me corta? Lice, no le escucho, perdón. Mire, recién me inscribí yo y no tengo